Hace un poco más de 80 años, el polaco Witold Pilecki se hizo detener por los nazis para entrar a un campo de exterminio. Luego de 3 años logró escapar. Desde la clandestinidad fue líder en el levantamiento del gueto de Varsovia. Una vez derrotado Hitler, se opuso a Stalin. No quería soportar un nuevo opresor. Fue ejecutado por los soviéticos como un traidor a la patria. Muchos años después, se le reconoció como un héroe. Witold Pilecki, de nacionalidad polaca, nació en 1901 en Rusia, porque sus abuelos habían sido deportados tras sublevarse contra el zar. Estudió comercio, pero siempre estuvo vinculado a las luchas políticas, organizando en su juventud células clandestinas de resistencia contra los rusos. Combatió en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes y apenas unos años después participó en la guerra contra los soviéticos entre 1919 y 1921. Cuando por fin acabó la guerra, Pilecki se graduó en Wilno, se casó, tuvo 2 niños y se dedicó a cuidar su granja, hasta que Hitler invadió Polonia y Pilecki, que ya era un oficial veterano de 2 guerras y distinguido por su heroísmo en las batallas, fue movilizado y asignado al 19 División de Infantería. Así, de nuevo, volvía a ponerse en peligro, pero esta vez iba a hacer cosas muy diferentes. Cuando Pilecki se ofreció voluntario para infiltrarse en Auschwitz, las autoridades le brindaron un documento de identidad falso con el nombre de Tomasz Serafiński. El 19 de septiembre de 1940 debía estar presente en una redada de la policía en Varsovia para ser detenido por los alemanes y posteriormente ser llevado al campo de concentración de Auschwitz. El plan se desarrolló tal y como lo esperaban. Pilecki ingresó en Auschwitz y le tatuaron en su antebrazo con el número 4859. Una vez allí, Witold Pilecki afirmó que fue como entrar en otro mundo y que se despidió de todo lo que había conocido hasta entonces en esa tierra y entró en algo que ya no parecía pertenecer a ella. Logró crear una organización clandestina, Unión Clandestina de Organizaciones Militares, para intentar suministrar información al exterior, repartir alimentos y ropas a los miembros, así como para entrenar a grupos que pudieran apoyar a las tropas en caso de que se produjera una operación militar para liberar el campo. En total, Witold Pilecki permaneció en Auschwitz 2 años y medio y fue designado a un fuerte trabajo fuera del campo, gracias a lo cual pudo facilitar información a los oficiales polacos que desde 1941 también enviaba a Londres. Así, consiguió alertar a sus superiores de las actividades que llevaban a cabo en el interior del campo, pero a ellos les parecía inverosímiles, demasiado crueles para ser verdad. Pensaban que el polaco estaba exagerando cuando describía las cámaras de gas, los hornos crematorios y las inyecciones que se empleaban para asesinar a los presos. Pilecki esperaba que los aliados llegaran con armas y tropas al campo, o que la resistencia polaca ordenara un asalto desde el exterior, pero con el paso del tiempo perdió la esperanza y decidió escapar porque quedarse era demasiado peligroso. Junto con otros 2 compañeros, Jan Retzel y Edward Zielinski, se fugaron por la puerta de atrás de la panadería, gracias a una llave inglesa con la que pudieron abrir la puerta. Se pusieron ropa de civiles debajo de sus uniformes de rayas y se llevaron tabaco para engañar a los perros y que no pudieran seguir su rastro. Después de su fuga, Pilecki reingresó en el ejército y escribió el primer informe de inteligencia sobre el campo de concentración de Auschwitz de la Alemania nazi. Incluso publicó un libro recopilando sus informes, El voluntario de Auschwitz, más allá de la valentía. Años más tarde, Pilecki se volvió a infiltrar para recopilar información de inteligencia sobre la Unión Soviética, pero fue capturado por el gobierno comunista polaco, acusado de espionaje y ejecutado el 25 de mayo de 1948. De esta manera, la historia de valentía de Witold Pilecki permaneció oculta por el régimen comunista
hasta la caída de los países del bloque soviético. De hecho, el gobierno comunista de Polonia prohibió cualquier alusión a su nombre en el registro público. No fue hasta 1995 cuando le concedieron la distinción de la Orden de Polonia Restituta, y en el 2006 recibió la más alta condecoración de su país, la Orden del Águila Blanca. Pilecki fue la única persona que ingresó en un campo de concentración de manera voluntaria y uno de los pocos que logró escapar con vida de ellos. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película del año 2015 titulada Pilecki, protagonizada por Mateusz Biertitz. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.